Hola y bienvenido a la hoguera de los cuentos, donde cada chispa de este fuego abre la puerta a mundos antiguos, llenos de mitos, dioses y leyendas que sobreviven en la memoria del tiempo. Acomódate, cierra los ojos y deja que las palabras se conviertan en llamas suaves que iluminen tu descanso. Esta noche, la historia que escucharás te llevará más allá de lo cotidiano, hacia un universo donde lo imposible se hace eterno. Y si deseas seguir escuchando cada relato bajo la luz de esta hoguera, suscríbete y activa la campanita. Así ninguna de nuestras historias se apagará antes de llegar a ti. Hoy serás testigo de la traición de un hijo a su padre, una historia destinada a repetirse. Antes de que Zeus y los dioses olímpicos dominaran el firmamento, existió una era más antigua, marcada por el reinado de los titanes. Pero ese tiempo de poder no nació en calma, sino de un acto de traición, de un enfrentamiento entre padre e hijo, entre el cielo y la tierra, entre Urano y Cronos. La historia comienza con el sufrimiento de Gea, la madre tierra. Ella había dado vida a los titanes, a los cíclopes y a los hecatónquiros, pero su esposo, Urano, el cielo estrellado, los temía. Incapaz de aceptar a sus hijos más monstruosos, los había confinado en el interior de Gea, enterrándolos en su vientre fértil. Cada día, la tierra sentía los golpes de sus hijos encerrados. El rugido de los hecatónquiros sacudía las montañas, y la furia de los cíclopes hacía vibrar los mares. Gea soportaba en silencio aquel dolor, pero su sufrimiento se transformaba poco a poco en rabia. Ella, que había nutrido al mundo con abundancia, ahora se sentía prisionera de la crueldad de Urano. En la superficie, el cielo parecía eterno y majestuoso. Urano desplegaba sus estrellas cada noche como si nada ocurriera, cubriendo a Gea con un manto brillante. Pero detrás de esa apariencia escondía un corazón temeroso y desconfiado. Miraba a sus hijos no como aliados, sino como amenazas, y en su afán de preservar el control se convirtió en un tirano. Gea sabía que no podía seguir soportando esa opresión. Su cuerpo dolía, su espíritu clamaba justicia. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del cosmos. Uno de sus hijos debía levantarse contra Urano y liberarla del tormento. Con paciencia y astucia, Gea comenzó a preparar el plan. Se adentró en las entrañas de la tierra y buscó el metal más duro que existía. Con él, moldeó una hoz inmensa de afilada hoja curva, un arma silenciosa y poderosa destinada a cortar los lazos de la tiranía. Esta hoz no era solo un instrumento, era el símbolo de la rebelión, la herramienta que abriría un nuevo camino para los dioses. Una vez forjada, Gea reunió a los titanes en secreto. Los llamó a todos, a sus hijos poderosos, y les habló con voz firme pero dolida. Les contó del peso que llevaba en su interior, del sufrimiento de sus hermanos atrapados y de la crueldad de Urano. Uno a uno, los titanes escucharon a su madre, pero el miedo los paralizó. Ninguno se atrevía a desafiar al cielo estrellado, hasta que, finalmente se levantó Cronos, el menor de los titanes, pero también el más astuto. Su mirada era fría y calculadora, y en su corazón ardía una ambición que lo diferenciaba de sus hermanos. Cronos escuchó las palabras de Gea, y donde los demás vieron temor, él vio una oportunidad. «Madre», dijo, «yo seré quien cumpla tu voluntad. Yo enfrentaré a nuestro padre y lo destronaré». Con esas palabras, el destino quedó sellado. Gea entregó la hoz a Cronos, y en ese instante, el cosmos entero contuvo la respiración. Se había encendido la chispa de la primera gran rebelión divina. Con la hoz forjada en las entrañas de la tierra descansando entre sus manos, Cronos se convirtió en el instrumento del destino. La hoja brillaba con un fulgor metálico, como si cada rayo de luna que la acariciaba presagiara la sangre que estaba destinada a derramar.
Los demás titanes observaban con inquietud. Océano, señor de las aguas infinitas, se apartó con la calma de quien prefiere no mancharse en guerras que pueden perturbar la corriente eterna de los ríos. Ceo, el titán del intelecto, permaneció en silencio, calculando las consecuencias. Crio, vinculado a las constelaciones, miraba al cielo temiendo que la ira de Urano se desatara sobre todos ellos. Hiperión, el de la luz, dudaba, pues sabía que de la oscuridad de un crimen difícilmente brota verdadera claridad. Jápeto, en cambio, mantenía los brazos cruzados, reflexionando en lo que significaba rebelarse contra el Padre que les había dado el ser. Ninguno alzó la mano, ninguno tuvo el valor de blandir la hoja contra Urano, pero tampoco se atrevieron a detener a Cronos. Ese silencio fue su complicidad. Cada mirada esquiva, cada respiración contenida, significaba que todos ellos aceptaban, aunque con temor, lo que iba a ocurrir. Cronos no sintió miedo. En su pecho no habitaba la duda, sino una convicción férrea y un deseo insaciable de poder, mientras sus hermanos temblaban ante la idea de enfrentarse al cielo mismo. Él veía la oportunidad de elevarse por encima de todos, de convertirse en el nuevo soberano. Gea, testigo de la cobardía de la mayoría y del coraje de su hijo menor, acarició el rostro de Cronos con ternura sombría. «Hijo mío», le dijo, «en ti deposito la esperanza de la tierra. No falles, porque de ti depende el fin de mi tormento y el destino de todo lo que vendrá». El plan debía llevarse a cabo en el momento más íntimo y más vulnerable, cuando Urano descendiera cada noche para yacer sobre Gea. Como el cielo eterno, Urano se extendía sobre la tierra, cubriéndola con su inmenso cuerpo estrellado. Era un acto constante, repetido con la fuerza de lo inevitable, y en esa rutina se escondía la trampa perfecta. La noche señalada llegó. El firmamento apareció brillante, majestuoso, como siempre. Urano descendió, confiado, sin sospechar que el amor de Gea había sido reemplazado por rencor. Se posó sobre ella con la costumbre de un rey que jamás imagina que alguien podría desafiarlo. En las sombras, Cronos aguardaba, agazapado, con la hoz en mano. Su respiración era profunda, lenta, casi serena. No había en él rastro de compasión, sino la fría determinación de quien está a punto de cambiar la historia. Los demás titanes se ocultaban, tensos, con los ojos clavados en la escena. Algunos contenían el aliento, otros cerraban los ojos, como si de ese modo pudieran escapar del destino. Gea permanecía inmóvil, esperando el instante en que su hijo descargara la justicia que ella misma había forjado. Urano, ajeno a la conspiración, desplegaba su inmenso ser sobre la tierra. El universo parecía en calma, pero esa calma era apenas el preludio de la tormenta. Y fue entonces, en el silencio absoluto de la noche, cuando Cronos dio el primer paso hacia su destino. El universo contuvo el aliento. Gea permanecía inmóvil, fingiendo sumisión, mientras el vasto cuerpo de Urano la cubría como cada noche. Su manto estrellado descendía sobre la tierra, abrazándola, sin imaginar que aquella unión ya no era de amor, sino de odio. En las sombras, Cronos aguardaba. La hoz brillaba en su mano con un resplandor gélido, como si incluso la luna hubiese decidido iluminar el destino que estaba a punto de cumplirse. Su corazón no se agitaba con miedo, latía con una calma escalofriante, con la certeza de quien está a punto de sellar su lugar en la eternidad. De repente, Gea levantó la voz, no con palabras, sino con un suspiro profundo que atravesó la tierra entera. Fue la señal convenida. Cronos emergió de su escondite, y en un movimiento preciso, veloz y despiadado, levantó la hoz sobre su cabeza. La hoja descendió con un silbido que partió el silencio. El filo atravesó la carne divina de Urano, cercenando su virilidad y quebrando para siempre la unión entre cielo y tierra.
Un grito desgarrador brotó de los labios del dios. Fue un rugido cósmico, un lamento tan vasto que resonó por todo el universo, estremeciendo las estrellas y sacudiendo los cimientos del cosmos. La sangre de Urano, roja y ardiente, cayó sobre el cuerpo de Gea como un río incontenible. Allí donde sus gotas tocaron la tierra fértil, nuevas formas de vida comenzaron a surgir. De aquella sangre brotaron seres poderosos y terribles, las erinias, espíritus de la venganza, los gigantes, colosales y fieros, y las melias, ninfas de los fresnos que habitarían los bosques. Pero no solo la sangre engendró vida. Cronos, en un gesto brutal, lanzó los restos de su padre al mar. Las olas se tiñeron de rojo, agitándose con furia, y de la espuma blanca que se alzó en ese momento surgió una de las diosas más hermosas y seductoras que jamás conocería el mundo: Afrodita, la diosa del amor y la belleza. El cosmos había cambiado para siempre. La tiranía de Urano había terminado, pero el precio de su caída fue la marca imborrable de la violencia. Cronos, aún con la hoz en sus manos manchada de la sangre divina, permanecía erguido. Su mirada reflejaba triunfo, pero también una sombra inquietante. Había logrado liberar a su madre, había cumplido la promesa de acabar con la opresión. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que el poder que ahora se alzaba sobre él no era solo un deber, sino también una tentación. Los titanes lo miraban con una mezcla de horror y admiración. Algunos celebraban la liberación, otros temían la magnitud del crimen. Pero ninguno podía negar lo evidente. Cronos había destronado al cielo mismo y se había convertido en el nuevo soberano del universo. Urano, debilitado y derrotado, se alejó hacia las alturas, maldiciendo a su hijo. Su voz resonó como un eco eterno. Tú, Cronos, que me has traicionado, no escaparás a tu destino. Así como tú me derrocaste, uno de tus hijos te traicionará y te arrebatará el poder. Y en ese juramento, la semilla de una nueva tragedia quedó plantada. Con el grito de Urano aún resonando en las estrellas, el universo despertó en un nuevo orden. Cronos, empuñando la hoz ensangrentada, fue proclamado rey. No era un título otorgado con ceremonias, ni coronas de oro, ni cantos gloriosos. Era un trono conquistado con violencia, con sangre y con traición. Pero en aquel tiempo, el poder era el único lenguaje que el cosmos comprendía. Los titanes, sus hermanos, lo aceptaron como líder. Algunos lo hicieron con fervor, viendo en él al libertador que había puesto fin al yugo de Urano. Otros lo hicieron en silencio, temerosos de enfrentarse a quien había tenido el valor de desafiar al cielo mismo. Entre ellos, Cronos se alzó como el más fuerte, el más decidido y el más ambicioso. Gea, liberada del tormento de llevar a los cíclopes y a los hecatónquiros en su vientre, respiró con alivio. Su cuerpo se estremeció como la tierra después de una tormenta, recuperando la calma que había perdido por tanto tiempo. A su alrededor, los campos florecían y los ríos cantaban. Era como si la tierra entera celebrara la caída de Urano. Pero en el eco del viento aún se escuchaban las últimas palabras del dios derrotado. La profecía de Urano era clara. Así como un hijo había traicionado a su padre, Cronos sufriría el mismo destino. Esa advertencia cayó como una sombra sobre el corazón del nuevo rey. Aunque Cronos se mostraba firme y victorioso, en lo más profundo de su ser empezó a nacer el miedo. No obstante, en los primeros tiempos de su reinado, el mundo conoció lo que los antiguos llamarían la Edad Dorada. Bajo el gobierno de los titanes, la vida floreció. No existían aún las enfermedades ni la muerte. Los hombres, creados tiempo después, vivirían en abundancia y armonía, sin necesidad de leyes ni castigos. La tierra daba sus frutos sin esfuerzo, y el tiempo transcurría como un río sereno, sin guerras ni conflictos.
Cronos gobernaba con mano firme, pero no cruel. Se mostraba justo, distribuyendo poder entre sus hermanos. Océano extendía sus aguas por todo el mundo, bañando la tierra con ríos y mares. Hiperión iluminaba los cielos con el sol, y junto a él, Tea daba brillo a la luna y las estrellas. Temis, diosa de la justicia, se convirtió en consejera de los titanes, enseñando el valor del equilibrio y la ley natural. Los titanes parecían unidos y el universo en calma. Pero aunque todo florecía en la superficie, Cronos no podía escapar de la inquietud sembrada por Urano. Cada vez que miraba a sus hermanos, sentía la desconfianza de quien sabe que el poder siempre engendra traiciones. Cada vez que contemplaba el horizonte, imaginaba que el destino lo esperaba con la paciencia de un depredador. Gea, sabia y maternal, observaba en silencio. Había logrado liberarse de Urano, pero en lo profundo sabía que los ciclos cósmicos eran inevitables. Lo que había ocurrido con su esposo se repetiría con Cronos, y lo que ocurriese con él se repetiría con quienes lo sucedieran. Así era la danza del universo, creación y destrucción, poder y caída, eternamente entrelazados. Por ahora, el cosmos respiraba paz. Los titanes reinaban, los dioses menores florecían, y los hombres aún no habían conocido el sufrimiento. Era la ilusión de un equilibrio perfecto, la calma antes de la tormenta. Porque aunque Cronos era el rey, su destino ya estaba escrito en el mismo instante en que levantó la hoz contra su padre, y esa sombra lo perseguiría hasta el final de sus días. El universo parecía vivir en calma bajo el reinado de los titanes, pero en el corazón de Cronos se gestaba una tormenta silenciosa. A simple vista, el nuevo rey gobernaba con firmeza, guiando a sus hermanos y manteniendo el equilibrio del cosmos. Pero cada victoria, cada instante de paz, estaba envenenado por el recuerdo de las palabras de Urano. Uno de tus hijos te destronará. Aquella profecía se convirtió en un eco eterno, repitiéndose en su mente como un tambor que no dejaba de sonar. Cronos intentaba ignorarla, pero cada noche, al observar las estrellas, volvía a escuchar la voz de su padre maldiciéndolo desde lo alto del firmamento. Fue en ese tiempo cuando Cronos tomó por esposa a su hermana Rea, una titánide de espíritu noble y sereno. Ella representaba la fertilidad y la maternidad, la fuerza que daba continuidad a la vida. Juntos parecían destinados a fortalecer aún más el dominio de los titanes, trayendo consigo una nueva generación de dioses. Y así fue. De su unión comenzaron a nacer hijos poderosos. Primero vino Hestia, luego Deméter, después Hera, más tarde Hades y finalmente Poseidón. Cada uno de ellos brillaba con un poder único, hijos que podían heredar la grandeza del cosmos y dar forma a su propio destino. Pero para Cronos, aquellos nacimientos no eran motivo de alegría, sino de pavor. Cada vez que veía a un hijo recién nacido, recordaba la maldición de Urano. Cada llanto infantil era para él el eco de su propia ruina. Cada mirada inocente se convertía en una amenaza al trono que había conquistado con sangre. El miedo creció como una semilla envenenada en su interior, y poco a poco ese temor lo transformó. El Cronos astuto que había tenido el valor de enfrentarse a Urano se convirtió en un tirano desconfiado, obsesionado con evitar su propio destino. Entonces tomó una decisión terrible: devorar a sus propios hijos. Cuando cada uno de ellos nacía, Cronos los tomaba en sus manos y antes de que pudieran respirar el aire del mundo, los tragaba enteros. Sus cuerpos desaparecían en la oscuridad de su garganta, encerrados en las profundidades de su ser. Rea, su esposa, observaba con horror. Sus lágrimas caían sobre la tierra, y cada parto, que debía ser un acto sagrado de vida, se transformaba en una tragedia. Suplicó a Cronos, intentó hacerlo entrar en razón, pero la sombra de la profecía
era más fuerte que el amor o la compasión. Así, el rey de los titanes se convirtió en carcelero de sus propios hijos. En su afán por desafiar al destino, estaba repitiendo el mismo error que Urano había cometido antes que él: encadenar a su descendencia por miedo a perder el poder. El universo, que alguna vez había conocido la abundancia de la Edad Dorada, comenzaba a oscurecerse bajo el reinado de Cronos. Porque aunque los campos aún florecían y los hombres vivían en paz, el corazón del cosmos estaba corrompido por la desconfianza y la crueldad de su soberano. Cronos había vencido a su padre, pero no podía vencer al destino. Y cada hijo que devoraba no lo liberaba de la profecía, sino que lo hundía más en ella. El tiempo avanzaba, y cada hijo que nacía de Rea era condenado a la misma suerte: ser devorado por Cronos. La titánide, que debía ser madre de una nueva generación de dioses, vivía entre el dolor y la impotencia. Su corazón se quebraba con cada pérdida, y sus lágrimas caían sobre la tierra como gotas de luto. Pero Rea no era solo una esposa sometida ni una madre resignada. En su interior crecía la decisión de poner fin a aquella pesadilla, y cuando supo que estaba esperando un nuevo hijo, comprendió que no podía permitir que el ciclo se repitiera. Ese niño debía vivir. Ese hijo sería la esperanza que liberara a sus hermanos y rompiera la tiranía de Cronos. Rea buscó consejo en su madre, Gea, la madre tierra. Ella, que había conspirado contra Urano, reconoció de inmediato el mismo patrón repitiéndose en su hija. El miedo de un padre que encadena a sus hijos era un ciclo que debía romperse. Gea escuchó el llanto de Rea y le reveló un plan. Con voz firme le dijo: «Hija mía, tu dolor será la semilla de una nueva era. Este niño que llevas en tu vientre no debe ser entregado a Cronos. Escóndelo, protégelo y entrégale al destino la oportunidad de cumplirse. Yo te guiaré». En secreto, Rea viajó a una gruta escondida en la isla de Creta, un lugar protegido por montañas y cuevas profundas, donde ni los ojos de Cronos ni sus temores podrían alcanzarla. Allí, bajo el amparo de la noche y con la bendición de Nix, la noche eterna, dio a luz a un niño fuerte y radiante, Zeus. El llanto del pequeño resonó como un eco sagrado en la gruta. Era el sonido de la vida, el anuncio de que la profecía estaba en marcha. Rea lo contempló con lágrimas de amor, pero también de angustia. Sabía que para salvarlo debía renunciar a tenerlo consigo. Siguiendo el consejo de Gea, envolvió una piedra con pañales, imitando la forma de un recién nacido. Cuando regresó ante Cronos, fingió el parto y le entregó aquel falso hijo. Cronos, enceguecido por su paranoia, no dudó. Tomó el bulto entre sus manos y, sin sospechar el engaño, lo devoró de inmediato, creyendo haber asegurado una vez más su trono. Ni siquiera se detuvo a mirar lo que tragaba. Su ambición lo había vuelto ciego. Mientras tanto, Zeus fue ocultado en la cueva de Creta. Allí, las ninfas lo amamantaron con la leche de la cabra amaltea, y los curetes, guerreros sagrados, danzaban alrededor golpeando sus escudos con lanzas para ahogar el llanto del niño y evitar que Cronos lo escuchara desde lejos. El pequeño crecía en secreto, protegido por la tierra, nutrido por el amor de los dioses menores y resguardado por el destino mismo. Cronos, satisfecho en su ignorancia, continuaba su reinado convencido de haber derrotado a la profecía. Pero el universo sabía la verdad. El verdadero heredero del poder estaba a salvo, y cada día que pasaba se acercaba más el momento en que se levantaría contra su padre. Así, el ciclo estaba a punto de repetirse. Tal como Urano había sido destronado por Cronos, un hijo suyo ya había nacido para derrocarlo. Y ese hijo, Zeus, cambiaría el destino de los dioses y de los hombres para siempre. En la isla de Creta, lejos de la mirada de Cronos, el pequeño Zeus crecía en el silencio de una cueva sagrada. Allí, el tiempo parecía fluir distinto.
como si la propia naturaleza conspirara para ocultarlo del universo. La gruta estaba rodeada de montañas y bosques, un refugio natural donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban. Las ninfas, espíritus protectores de la naturaleza, se encargaban de cuidarlo como si fuera su propio hijo. Lo mecían entre cantos suaves que se confundían con el murmullo de las hojas y lo alimentaban con miel silvestre. Pero su sustento principal venía de la leche de la cabra Amaltea, una criatura sagrada cuyo nombre sería recordado por siempre en la historia de los dioses. Amaltea lo nutría con su fuerza y de sus cuernos manaba abundancia. El amor de Amaltea era tan grande que, incluso después de su muerte, Zeus la honraría, elevándola al cielo en forma de constelación, la cabra que aún brilla en las estrellas. Y de su cuerno roto surgiría el famoso cuerno de la abundancia, símbolo de fertilidad y riqueza. Pero mientras Zeus crecía, no todo era calma. El peligro siempre acechaba. Cada vez que el niño lloraba, sus sollozos podían llegar a oídos de Cronos. Para evitarlo, los curetes, guerreros sagrados, danzaban alrededor de la gruta, golpeando sus escudos con lanzas en un estrépito ensordecedor. Ese estruendo, que podía parecer caótico, tenía un propósito claro: esconder el llanto del niño entre el rugido del metal. Así, el destino de Zeus permanecía oculto. Con el paso de los años, Zeus no solo creció en cuerpo, sino también en espíritu. Su mirada irradiaba determinación y su fuerza se manifestaba incluso en los juegos de su niñez. Podía levantar piedras que ningún mortal podría mover y correr con la velocidad del viento. Los bosques y las montañas parecían responder a su presencia, como si el cosmos reconociera en él al heredero legítimo del poder. Las ninfas, con dulzura, le contaban historias del universo, del caos, de Gea y Urano, de la rebelión de Cronos. Y aunque en un principio Zeus no comprendía la magnitud de aquellas historias, poco a poco comenzó a sospechar que su destino estaba entrelazado con ellas. Fue su madre, Rea, quien finalmente se atrevió a revelarle la verdad. En un encuentro secreto, bajo la sombra de los olivos, le confesó el engaño que lo había salvado, cómo su padre Cronos había devorado a todos sus hermanos, y cómo ella, con la ayuda de Gea, lo había escondido en Creta. Zeus escuchó en silencio, con los ojos encendidos por la ira y el asombro. Comprendió entonces que no era un niño común, ni siquiera un dios más entre los titanes. Él era el único de su generación que había escapado del hambre de Cronos. Su destino no era ocultarse eternamente, sino enfrentar a su padre y liberar a sus hermanos. Ese día, la inocencia de Zeus quedó atrás. Se convirtió no solo en un joven dios, sino en un guerrero en formación, consciente de que el universo lo había elegido para continuar el ciclo de rebeliones que había marcado a los dioses desde el principio de los tiempos. En las sombras de Creta, Zeus comenzaba a prepararse para el momento en que la profecía habría de cumplirse. El tiempo transcurrió en la gruta de Creta, y el niño escondido se transformó en un joven dios de mirada firme y corazón indomable. Zeus, hijo de Rea y Cronos, ya no era aquel infante que lloraba en brazos de las ninfas, sino un ser cuya sola presencia imponía respeto. Su fuerza era comparable a la de los titanes, y su voluntad brillaba con una intensidad que ni siquiera el miedo de su padre podía apagar. Pero Zeus sabía que crecer oculto no era suficiente. Su destino no era vivir como un fugitivo protegido por montañas, sino reclamar aquello que le había sido negado, la libertad de sus hermanos y el orden del cosmos. Fue entonces cuando decidió buscar a su abuela, la eterna Gea, la Madre Tierra. Ella lo recibió en lo profundo de su seno, en un santuario donde las raíces se entrelazaban con los secretos más antiguos del universo. Gea
sabia y paciente, lo observó con una mezcla de ternura y gravedad. «Sabía que vendrías», dijo con voz que parecía brotar de cada piedra, de cada brizna de hierba. «El ciclo no se detiene, y tú eres el instrumento del destino». Zeus inclinó la cabeza con respeto, pero también con la ansiedad de quien sabe que el tiempo apremia. «Abuela, dime cómo vencer a mi padre, dime cómo liberar a mis hermanos». Gea sonrió, aunque sus ojos reflejaban la dureza del camino que le aguardaba. «Tu padre Cronos es poderoso, pero está cegado por su propio miedo. Lo que lo mantiene fuerte no es solo su reinado, sino el hecho de que tus hermanos aún duermen en su interior, atrapados en la oscuridad de su vientre. Si quieres desafiarlo, primero debes devolverlos al mundo, y para eso necesitarás astucia más que fuerza». La Madre Tierra le reveló entonces el plan. Zeus debía acercarse a Cronos disfrazado, sin revelar su identidad. Debería servirle, ganarse su confianza y, llegado el momento, entregarle una poción mágica elaborada con hierbas secretas que solo Gea conocía. Aquella mezcla provocaría que Cronos vomitara a los hijos que había devorado, devolviendo al cosmos a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Zeus escuchaba cada palabra con el corazón encendido. La idea de liberar a sus hermanos lo llenaba de esperanza, pero también de furia. Era inimaginable el sufrimiento de aquellos dioses atrapados en las entrañas de su propio padre, privados de la luz, esperando en la oscuridad. «Cuando estén libres», continuó Gea, «no estarás solo. Juntos podrán desafiar el reinado de Cronos. El destino está escrito. Así como él destronó a Urano, uno de sus hijos lo derrocará. Ese hijo eres tú, Zeus». El joven dios apretó los puños, sintiendo la magnitud de las palabras. Por primera vez, la profecía no era solo un rumor en los labios del universo. Era una certeza que ardía en su pecho. Con la bendición de Gea, Zeus recibió la pócima y se preparó para partir. Su camino lo llevaría directamente al corazón del reinado de los titanes, al encuentro con el padre que lo había querido devorar antes de nacer. El universo aguardaba, expectante, los dioses aún dormidos en el vientre de Cronos, las estrellas que recordaban la caída de Urano y hasta la misma noche Nix observaban en silencio. Todo estaba a punto de cambiar. Zeus, ocultando su identidad, se disponía a entrar en la corte de Cronos, y con él el destino de los dioses comenzaba a despertar. La corte de los titanes era imponente, un lugar donde se mezclaban el poder y la solemnidad. El trono de Cronos se alzaba en lo alto, tallado en piedra inmortal, rodeado por sus hermanos titanes que lo obedecían sin cuestionar. Allí, el aire mismo parecía pesado, como si el miedo que inspiraba a su gobernante impregnara cada rincón del palacio. Fue en ese mundo de sombras y obediencia donde Zeus, oculto bajo la apariencia de un joven sirviente, se presentó. Su identidad permanecía en secreto. Ni Cronos ni los demás titanes sabían que aquel muchacho de mirada firme era el hijo destinado a derrocarlos. Al inicio, Cronos lo observó con desconfianza. La paranoia lo consumía desde hacía tiempo. Y aunque el muchacho parecía inofensivo, el rey de los titanes no dejaba de ver amenazas en cada rincón. Sin embargo, Zeus supo cómo ocultar su fuerza tras gestos humildes. Se inclinaba con respeto, hablaba poco y cumplía cada orden con precisión. Poco a poco el joven fue ganando un lugar en la corte. Atendía banquetes, servía el vino de los titanes y acompañaba a Cronos en sus momentos de soledad. Y aunque por dentro ardía con deseos de venganza, Zeus mantenía la calma. Sabía que la paciencia era su mayor arma y que la impaciencia había sido siempre la debilidad de quienes desafiaban al destino. Mientras tanto, el rey continuaba gobernando, sin sospechar que en su propia mesa se sentaba el hijo que lo destruiría. Cronos se enorgullecía de haber devorado a todos sus descendientes.
convencido de que así había cerrado las puertas a la profecía. No sabía que en su interior, oculto bajo la máscara de un servidor fiel, la profecía ya caminaba a su lado. Zeus, en las largas noches del palacio, recordaba las palabras de Gea y repasaba el plan una y otra vez. La pócima mágica estaba lista, guardada en un pequeño recipiente que llevaba consigo. No era una bebida cualquiera, era la fuerza de la tierra misma, un conjuro preparado por la madre primordial para quebrar el poder del rey Titán. El momento debía ser perfecto. No podía apresurarse ni titubear, pues un solo error revelaría su identidad y condenaría no solo su vida, sino también la de sus hermanos atrapados en la oscuridad. Pasaron los días y Cronos comenzó a confiar en el joven. En ocasiones lo llamaba a su lado para conversar, sin saber que sus palabras caían en los oídos del mismo hijo que tanto temía. Zeus escuchaba en silencio, ocultando su rabia, mientras oía a su padre hablar con orgullo del orden que había impuesto en el universo. Finalmente, la ocasión llegó. Durante un banquete en honor a los titanes, Cronos exigió que le sirvieran una bebida distinta, algo fuerte que acompañara la abundancia de la celebración. Fue entonces cuando Zeus, con manos firmes y mirada imperturbable, mezcló el contenido de la pócima en la copa de su padre. El líquido oscuro brilló bajo la luz de las antorchas. Era un trago envenenado no con muerte, sino con justicia. Zeus presentó la copa con la reverencia de un sirviente, pero en su interior sabía que aquel gesto cambiaría el destino del cosmos. Cronos tomó la copa, sin sospechar nada. Bebió con avidez, convencido de que ningún enemigo podía alcanzarlo. Y así, el plan de Gea comenzaba a cumplirse. El banquete de los titanes resonaba con risas, cánticos y el choque de copas rebosantes. Cronos, satisfecho, bebía sin sospechar que en aquella copa se escondía el inicio de su ruina. El líquido descendió por su garganta y por un momento el rey creyó que no era más que un vino fuerte, pero pronto un ardor extraño comenzó a recorrerle el cuerpo. El poderoso titán llevó la mano a su pecho, sintiendo que algo en su interior se agitaba con violencia. Sus ojos se abrieron de par en par, y un rugido de dolor sacudió la sala. Los titanes presentes se miraron confundidos, incapaces de entender qué ocurría. Cronos, que siempre había sido la imagen del control absoluto, se retorcía ahora en un tormento insoportable. De pronto, el primero de sus hijos apareció. Hestia, envuelta en un resplandor cálido, salió de sus entrañas con un grito de libertad. Tras ella, emergió Deméter, portadora de la fertilidad, seguida por la imponente Hera, cuya sola presencia irradiaba majestad. El banquete quedó en silencio cuando Hades surgió envuelto en sombras, con ojos que reflejaban los secretos del inframundo. Y finalmente, de aquel caos salió Poseidón, rodeado de un rugido de aguas invisibles que parecían golpear las paredes de la sala. Uno tras otro, los hijos que Cronos había devorado retornaban al mundo, no como criaturas frágiles, sino como dioses adultos, plenos de poder y furia contenida. Era como si el tiempo en las entrañas de Cronos los hubiera fortalecido, templando su esencia divina. Cronos cayó de rodillas, exhausto, con el rostro desencajado por la humillación. El titán que había creído derrotar a la profecía veía ahora cómo su mayor temor cobraba vida frente a él. Los 5 dioses, aturdidos al inicio por su liberación, pronto comprendieron lo que había ocurrido. Y entonces lo vieron. Zeus, el hermano que nunca habían conocido, de pie con la mirada encendida, portador del plan que los había devuelto a la existencia. «Soy Zeus, hijo de Cronos y Rea», dijo con voz firme. «He venido a liberarlos. Ya no somos prisioneros, ahora somos un ejército». El silencio fue roto por la fuerza de aquellas palabras. En ese instante,
los hijos de Cronos comprendieron que ya no eran víctimas, sino protagonistas del destino. Uno a uno se acercaron a Zeus, reconociéndolo como líder, como la chispa que encendería la rebelión contra el tirano. La sala del banquete se llenó de un aire distinto. Ya no era el palacio de los titanes, sino el punto de partida de una nueva era. La alianza de los olímpicos había nacido. Cronos, debilitado pero aún poderoso, alzó la vista con un odio inhumano. La traición que había temido desde el principio se había cumplido, y con voz quebrada pero cargada de furia, juró que no cedería su trono sin luchar. El cosmos entero se estremeció, porque lo que había comenzado como una cena se transformaba en la antesala de una guerra que sacudiría los cimientos del universo, la titanomaquia, la gran batalla entre titanes y olímpicos. Los ecos del banquete todavía resonaban en la sala cuando los 5 dioses recién liberados rodearon a Zeus. En sus miradas se mezclaban gratitud, sorpresa y un ardor profundo por la justicia. Habían pasado una eternidad en las entrañas de Cronos, prisioneros de la oscuridad y del miedo, y ahora estaban libres gracias al hermano menor que nunca habían visto. Hestia, la guardiana del fuego sagrado, fue la primera en hablar. «Hermano, tu valor nos ha devuelto al mundo. El calor del hogar y de los altares estará contigo». Deméter, con voz suave pero firme, agregó: «De mí nacerá la fertilidad de la tierra. Donde camine tu causa, florecerán los campos». Hera, majestuosa, tomó la palabra: «No lucharemos como víctimas, sino como dioses legítimos. El orden del cosmos nos pertenece». Hades, con mirada oscura, asintió: «Desde las sombras, yo traeré el poder de los muertos. Ningún titán escapará de mi dominio». Y Poseidón, cuyo espíritu era tan indomable como el mar, rugió: «Las aguas se alzarán contigo, hermano. Si Cronos es el cielo, yo seré la tormenta que lo derribe». Zeus escuchó en silencio, con el corazón encendido. No estaba solo. Los hijos de Cronos habían dejado de ser prisioneros y se habían convertido en guerreros dispuestos a cambiar el destino. Cronos, debilitado, logró ponerse en pie. Su rostro era una máscara de odio. «¡Insensatos!», gritó con furia. «Creen que han escapado al destino, pero yo soy Cronos, señor del tiempo. Nada podrá destronarme, nada». Sus palabras fueron un juramento de guerra. El universo entero tembló, como si las estrellas comprendieran que un nuevo conflicto estaba por comenzar. Tras aquel enfrentamiento, Zeus y sus hermanos se retiraron en secreto, buscando refugio en las profundidades de la tierra, donde Gea los recibió una vez más. Allí, bajo su guía, comenzó la preparación para la gran batalla. La Madre Tierra no estaba sola. Llamó en auxilio a los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros en la forja divina, y a los poderosos hecatónquiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas, que habían sido aprisionados en los abismos por Urano y Cronos. Aquellos seres, liberados ahora por la mano de Zeus, juraron lealtad eterna al joven dios. Los cíclopes trabajaron sin descanso en las entrañas del mundo, martillando con fuego y roca. De sus forjas nacerían las armas que definirían la guerra. El rayo para Zeus, símbolo de poder absoluto. El tridente para Poseidón, que haría temblar mares y continentes. Y el yelmo de invisibilidad para Hades, con el cual podría moverse como sombra entre las filas enemigas. Cada día que pasaba, el cosmos se llenaba de tensión. Los hombres sentían en sueños la inminencia de un conflicto celestial. Los ríos parecían agitarse sin razón y los vientos soplaban con violencia. Era como si la propia naturaleza supiera que pronto se libraría una batalla que cambiaría el curso de la eternidad. Zeus, de pie junto a sus hermanos y aliados, alzó la vista hacia el firmamento donde Cronos aún reinaba. «El tiempo de la tiranía ha terminado», dijo con voz firme. «Pronto la verdadera guerra comenzará,
Y así llegamos al umbral de la titanomaquia, la gran guerra entre los dioses olímpicos y los titanes, un enfrentamiento que sacudiría el universo hasta sus cimientos. Y así concluye este capítulo de nuestra travesía por la mitología griega. Hemos sido testigos de la traición de Cronos contra su padre, de su reinado, marcado por el miedo y la tiranía, y del momento en que su propio hijo Zeus logró liberar a sus hermanos y encender la chispa de una nueva era. El universo entero se encuentra en suspenso. Los titanes, aún bajo el mando de Cronos, se preparan para defender su poder. Los recién liberados olímpicos, armados con nuevas fuerzas y aliados, saben que solo una guerra decidirá el destino del cosmos. Una batalla que no será silenciosa, sino que resonará en cada rincón de la eternidad, la titanomaquia, la guerra de los dioses. En nuestro próximo relato, seremos testigos de cómo Zeus, el hijo destinado a desafiar al tiempo, se alza contra Cronos en una confrontación épica que marcará el inicio del Olimpo como lo conocemos. Una guerra de rayos, mares y sombras, donde cada dios luchará no solo por la victoria, sino por el derecho de reinar. Si quieres seguir viajando conmigo por estas leyendas milenarias, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras llameantes historias. Cada noche, una nueva chispa de la mitología griega iluminará tu descanso. Prepárate, porque lo que viene no es solo un relato, es el rugido de la guerra que dio forma al destino de los dioses.